Episodio número 3521. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre con broche de oro de esta impactante y poderosa lección número 8, el poder de la resurrección de Cristo. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 14 y 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana, y aún están en sus pecados. 1 Corintios capítulo 15, los versículos 14 y 17. Y durante esta semana hemos estado abordando diversas partes de esta lección número 8, el poder de la resurrección de Cristo. Como en cada cierre, siempre hacemos el resumen casi al final del programa de todo lo que hemos visto durante la semana, pero también compartimos las vías de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. También hemos contado con los poderosos comentarios pastorales del Dr. Luis Gregorio, el cual ya completó el ciclo de 4 comentarios de esta semana. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu amor, te damos gracias por la paciencia, por tu bondad hacia nosotros. Te pedimos ahora que vamos a abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda iluminarnos, que podamos aprender y estar dispuesto a poner en práctica lo aprendido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El poder de la resurrección de Cristo. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 41 titulado La liberación del pueblo de Dios. Repetimos, lectura recomendada para este cierre, esta semana, capítulo 41, La liberación del pueblo de Dios, del libro El conflicto de los siglos. Y a propósito de citas, hay otra cita, y esta se encuentra dentro del capítulo 58, Lázaro ven fuera, del libro El deseado de todas las gentes. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo miraba hacia adelante a su segunda venida. Entonces, los justos muertos serán resucitados incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. Del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 58, Lázaro ven fuera.
Y no podemos avanzar sin al menos comentar esta cita, la cual nos motiva a creer precisamente en la resurrección mediante el milagro poderoso que hizo Jesús al resucitar a Lázaro. Por eso Jesús le dijo a todos los presentes y a cada uno de nosotros que el que cree en mí, el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le hizo la pregunta categórica a ellos: ¿crees esto? Porque cada uno de nosotros debe de entender si realmente creemos esto. Y qué bueno es saber que ese milagro que se efectuó en la vida de Lázaro es una garantía y una representación de la resurrección de todos los justos muertos. A continuación hay otra cita, y esta se encuentra dentro del libro Historia de la Redención, capítulo 61, la liberación de los santos. La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían. Respondieron a esa invitación y surgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: ¡Victoria! ¡Victoria sobre la muerte y el sepulcro! ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces los santos vivos y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado y arrobador grito de triunfo. Los cuerpos que habían descendido a la tumba con las marcas de la enfermedad y de la muerte resucitaron dotados de salud y vigor inmortal. Los santos vivos fueron transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y junto con los resucitados ascendieron juntos para recibir al Señor en el aire. ¡Oh, qué glorioso encuentro! Los amigos, desunidos por la muerte, volvieron a reunirse para no separarse nunca más. Del libro Historia de la Redención, dentro del capítulo 61, la liberación de los santos. Y esta cita de verdad que nos llena de inspiración. Qué maravillosa descripción de lo que harán los redimidos, de lo que haremos tú y yo. Por la gracia de Dios, estaremos cantando y alabando al Señor. Victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tal y como lo vimos en 1 Corintios 15:55. Y qué hermosa descripción de que los santos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ascendieron para recibir al Señor en el aire. Un glorioso encuentro en el que los amigos que hemos perdido nuevamente los podremos ver por la eternidad. Nunca más nos separaremos de ellos. A continuación se hacen las preguntas finales para luego pasar al breve repaso. Primero, pensemos en quienes fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros, unos 2000 años después de ese acontecimiento, ser testigos de su resurrección? Podemos ser testigos de la resurrección aunque no hayamos visto a Cristo resucitado, porque creemos en el testimonio de los apóstoles y que está registrado en la Biblia. Esa es nuestra respuesta. La siguiente pregunta: ¿la resurrección de Cristo es una parte integral del mensaje del Evangelio? Sin la resurrección, la proclamación de la muerte de Cristo y esta misma sería irrelevante. ¿Por qué? ¿Qué dice tu respuesta acerca del poder de la resurrección de Cristo? Porque sin la resurrección,
La muerte de Cristo no habría vencido el pecado ni la muerte. La resurrección demuestra que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios y que Cristo tiene poder sobre la muerte. Esa es nuestra respuesta. La siguiente pregunta reflexiona acerca de la intrigante afirmación de Pablo: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. En 1 Corintios 15:32. ¿Cuál es el punto? El punto de Pablo es que si no existe la resurrección y el sacrificio por Cristo, perdería su sentido eterno. Pero como Cristo resucitó y nosotros también resucitaremos, nuestra vida presente tiene un propósito. Nuestras decisiones tienen un valor y nuestros sacrificios por Cristo no son en vanos. Esa es nuestra respuesta. Y la pregunta final, para luego pasar al repaso, habla en la clase acerca del estado de los muertos. ¿Por qué 1 Corintios 15 no tiene sentido si al morir los salvos son llevados inmediatamente al cielo? Si los muertos serían llevados inmediatamente al cielo, entonces la resurrección perdería su propósito. Pablo enseña que los muertos esperan la resurrección cuando Cristo regrese. Nuestra esperanza no está en la muerte, sino en la resurrección y en el regreso de Cristo Jesús. Esa es nuestra respuesta. A continuación, entonces, hacemos el breve repaso. El pasado sábado domingo estuvimos viendo proclamando la resurrección de Cristo. Y aquí 1 Corintios 15 del 1 al 4, Lucas 24 y Romanos 1 tienen algo en común. Estos tres textos muestran que la muerte y resurrección de Jesús son el centro del mensaje cristiano y la base de nuestra fe y nuestra esperanza. En ese mismo día estábamos viendo el por qué estos versículos vinculan estrechamente los conceptos de creer y predicar. ¿Cuál era la relación entre ambos? Porque lo que creemos determina lo que predicamos. Pablo muestra que el Evangelio debe ser creído y debe ser proclamado. En la parte del lunes estuvimos viendo el Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Y ahí veíamos la pregunta: ¿qué perdemos si Cristo no resucitó? Sin la resurrección de Cristo no hay Evangelio, no hay victoria sobre el pecado, ni hay esperanza de vida eterna. Pero Cristo resucitó y por eso nuestra esperanza es segura. En la parte del martes estuvimos viendo Cristo la primicia. Y aquí veíamos el contenido de qué significa que Jesús es la primicia. Jesús es la primicia porque es el primero. Es el primero que ha resucitado de la muerte eterna y es la garantía de la resurrección de todos los que creen en Él. Y también yo añadiría que Cristo es el primero que murió la muerte eterna, el único que la ha muerto, y por lo tanto, Él es la primicia. En ese sentido, es el primero que murió la muerte eterna y el primero que resucitó precisamente en nombre de todos aquellos muertos en Cristo que han de ser resucitados. Sí, y cuando se habla de la muerte eterna, muchos de los oyentes se preguntarán, ¿y qué es la muerte eterna? Es aquella muerte que cada uno de nosotros debe recibir por nuestros pecados. No es lo mismo morir ahora, como vimos en esta semana. Jesús compara la muerte, igual que la que tuvo Lázaro, con un sueño. Pero Jesús murió la muerte que tú y yo deberíamos sufrir por causa de tus pecados y mis pecados. Pero esa es la muerte de la cual no hay retorno, la cual incluso se da luego del milenio. Ni siquiera antes del milenio se sufre esa muerte porque todos están
descansando en este caso los impíos, porque los muertos en Cristo ya han resucitado y por eso estamos hablando de esta parte. En la parte del miércoles estuvimos viendo el cuerpo resucitado y aquí Pablo responde a este pasaje de 1 Corintios 15 del 36 al 41 a la pregunta que hiciera en 1 Corintios 15, 35. Pablo dice que Dios dará a cada persona resucitada un cuerpo apropiado para la vida eterna. Así, el cuerpo resucitado será realmente nuestro, pero también será glorificado por Dios. En la parte del jueves estuvimos viendo la victoria final sobre la muerte. Y aquí 1 Corintios 15, 54-57 nos dice acerca de la victoria definitiva sobre la muerte. Este pasaje nos enseña que la muerte será derrotada para siempre. Dios transformará a sus hijos y les dará la inmortalidad. En Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en toda esta semana? Hemos aprendido que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza. También hemos aprendido, número 1, que Cristo murió y resucitó. Número 2, que su resurrección confirma que su sacrificio fue aceptado. Número 3, que los muertos permanecen en un estado de sueño hasta la segunda venida de Cristo. Número 4, que la segunda venida de Cristo traerá la resurrección de los fieles. Número 5, como Cristo vive, nuestra fe no es en vano y tenemos esperanza y vida eterna. Esto y más aprendimos durante toda esta semana. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para aplicar estos conceptos, para creer más que nunca en tu resurrección y en confirmarle a todos los amigos, a todos los hermanos, que hay salvación y vida eterna en Cristo, que no necesitamos desesperarnos por más situaciones difíciles que veamos, que necesitamos estar preparados para tu glorioso encuentro. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para la próxima semana nuestra lección número 9, titulada Un ministerio impulsado por el amor. Esta semana estuvimos viendo la lección número 8, el poder de la resurrección de Cristo. Con nuestro texto para memorizar, que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 14 y 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. 1 Corintios capítulo 15, los versículos 14 y 17. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También lo pueden hacer con su servidor vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484
599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris Y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Como misionero, juntos yo iré a predicar, porque nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.